plantea que después va a ser útil, ¿no? O sea, después va a ser útil porque si tú ya sabes la definición de reproducción a escala simple, ya puedes plantear otras definiciones un poco más complejas, pero ya tienes la idea básica, ¿no? Entonces, la reproducción a escala simple, colegas, es lo más básico que hay, ¿no? Es todo en las mismas magnitudes, mismas proporciones. ¿Ya? Ahora, como les decía, esto no es lo común que pasa en la sociedad. ¿Qué es lo común que veamos en la sociedad? Ya, lo común es que este celular ya se empezó a dañar. Un segundo. Ya. iPhone de los viejos, ya. Listo. Ok, entonces, ¿qué es lo común que veamos en la sociedad? Lo común en la sociedad es que veamos magnitudes diferentes, proporciones distintas. Entonces vamos a poner dos casos adicionales, ¿ya? Entonces la definición 47, en cambio vamos a decir que es la reproducción a escala ampliada. Escala ampliada. Entonces, es bastante simple si ya tienes la reproducción a escala simple. Entonces, ¿qué es la reproducción a escala ampliada? Vuelven a crearse las estructuras sociales, que ya sabemos que son estas, producción, distribución, consumo. Vuelven a crearse los objetos que salen el resultado de esto, ¿ya? Pero en mayor magnitud. ¿Sí? Entonces, en vez de producir siempre dos sacos ya ni me acuerdo qué, 2 sacos y una hamburguesa, creo que es, no sé. Ahora produces 3 sacos y 2 hamburguesas, 4 sacos y 5 hamburguesas, 6 sacos, ya, entonces, ¿qué pasa? Mayor magnitud, ¿sí? Y por lo general, diferentes proporciones. ¿Sí? Entonces, si antes era 2:1, después puede ser 3:1, 4:1, lo que sea. Pero el caso es que es una suerte de antítesis de la reproducción a escala simple. Entonces, la reproducción a escala simple es como que la sociedad se repite a sí misma todo el tiempo. Reproducción a escala ampliada, la sociedad se repite, más grande, diferentes proporciones. Y a veces, hay casos un poco raros, pero existen, en donde las sociedades, en vez de reproducirse en escala ampliada, ¿sí? Normalmente la magnitud más rápida para ver esto es el PIB. Creció el PIB, la sociedad se reproduce a escala ampliada. Es la forma más rápida de verlo. Pero a veces pasa que la sociedad no se reproduce a escala ampliada, sino que empieza a contraerse. Entonces, a esa le podemos llamar reproducción a escala reducida. Que ya con todo lo que hemos definido creo que es obvio. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Obviamente se vuelven a crear, ¿sí? De nuevo vuelven a crear las estructuras sociales que están aquí y también los objetos con valor de uso, pero esta vez en menor proporción. ¿Sí? ¿Sí? Menor proporción y por lo general, ¿sí? Y por lo general igualmente en diferentes magnitudes. Claro. En menor magnitud, menor magnitud y en diferentes proporciones. Exacto, ahí funciona. Entonces, en vez de producir 3, ahora produces 2, produces 1 y las proporciones también van cambiando, ¿de acuerdo? Es un caso bien raro, pero pasa. Y el ejemplo más notable ahorita es Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Con caídas del PIB de a veces hasta el 10%, 15% del PIB. Lo lógico es pensar que en vez de que cada vez la sociedad se está reproduciendo en un tamaño más grande en términos de producción, distribución, circulación, consumo, se está reproduciendo en un tamaño cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? Esa es la reproducción a escala reducida. Ok, listo. Ya tenemos estas definiciones. Podemos pasar a la siguiente definición. Esta es una de las definiciones históricas de la economía política. ¿Ya? Una definición histórica que es la definición del modo de producción. Entonces, verá, esta definición de modo de producción es bien problemática, no hay consenso, unos lo definen de una forma, otros de otra. Entonces voy a dar la definición que medianamente he logrado empatar de muchas fuentes, ¿no? Pero igual se puede mejorar, pero por el momento nos vamos a quedar con esto. Nos vamos a decir que el modo de producción es una forma específica, ¿sí? Una forma concreta, una forma particular de combinar o de interacción, una forma particular de interacción de las relaciones sociales de producción. ¿Qué eran las relaciones sociales de producción? Cómo interactúan las personas en la producción, ¿de acuerdo? Entonces, una forma particular en cómo las personas interactúan en la producción, ¿de acuerdo? Y de las fuerzas productivas. ¿Cuáles eran las fuerzas productivas? Eran básicamente todas las fuerzas materiales que tiene la sociedad para producir, ¿ya? Entonces, decimos que el modo de producción es una forma particular en la que todo esto interactúa. Una forma particular en la cual las personas interactúan en la producción. Una forma particular de usar los medios de producción y usar las fuerzas materiales de la sociedad, ¿de acuerdo? Y obviamente todo esto es
usado al mismo tiempo, usadas, ¿sí? Usada al mismo tiempo, sí, esta forma particular, ¿no? Usada al mismo tiempo por varias unidades de producción. ¿Ya? Pues, ¿cuál es la intuición? Por ejemplo, ¿no? Combinemos de una forma a las personas. Ejemplo, trabajadores, esclavos y esclavistas. ¿Ya? Pues combinamos de una forma. Hacemos que se use la tecnología de una forma, o los medios de producción. Los esclavos usan casi como animales, los arados, ¿ya? Típico, pues pasaban en el esclavismo. ¿Y qué más? Y esto es repetido en varias unidades de producción. O sea, no es que solamente tienes una unidad de producción, sino que varias unidades de producción repiten lo mismo. Las mismas formas de combinar gente y combinar medios de producción. ¿De acuerdo? Entonces a eso le vamos a llamar un modo de producción. ¿De acuerdo? El modo de producción, ¿sí? O sea, esta forma particular de combinar fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, estas son las piezas claves, ¿no? Este modo de producción tiene una característica, como dice el documento, y es que pone los límites. ¿De acuerdo? Pone límites. ¿Ya? O si quieren, pone también reglas, ¿no? Pone límites o pone reglas a qué nomás. A la forma como la sociedad hace todo. Hace la producción, la distribución, la circulación, el consumo y la reproducción económica. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el modo de producción como que te pone los límites. Ok, según cómo interactúan las personas. Recuerden que aquí dentro está la propiedad de los medios de producción, ¿no? La principal relación social de producción. Aquí está quién es dueño de qué. Entonces, esa relación de quién es dueño de qué, aparte de la forma como se usan los medios de producción, no solamente define la producción, sino que también te influye en la distribución, en la circulación, en el consumo, en la reproducción. Te pone ciertos límites o ciertas reglas. ¿Ya? Ejemplo, si estás en una sociedad de esclavos, o sea, tienen que interactuar de una forma, los esclavistas y los esclavos. Hay un tipo de distribución, al esclavo le toca lo mínimo para sobrevivir. Hay una circulación, mercado de esclavos incluso. Hay un tipo de consumo. Los esclavistas no consumen igual que los esclavos. Y toda la sociedad se repetía de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que el modo de producción te va poniendo ciertas pautas o ciertas normas. Ojo, esto no significa que solo el modo de producción decide todo. ¿Ya? El modo de producción es como el marco general, es como el contexto. Es como que te pone la caja. Dentro de la caja puede pasar muchas cosas. Pero digamos que la caja es como que el contexto. Le va diciendo, bueno, puede pasar esto, no puede pasar lo otro. O sea, un modo de producción te va a decir, los esclavos no pueden ser dueños de las máquinas. ¿Por qué? Porque si los esclavos son dueños de las máquinas, dejan de ser esclavos. Entonces el modo de producción te va poniendo ciertos límites. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos. Definición 50. Ya. Entonces, colegas, una vez que nosotros ya hemos definido el modo de producción, ya podemos definir de mejor manera un concepto que suele ser bien abusado en economía. Vamos a hablar ahora de las estructuras económicas. Ya me está fallando este pulso. A ver, las estructuras económicas. Entonces, ¿qué son las estructuras económicas? Vamos a decir que son un tipo particular de estructuras sociales, primerito. ¿Qué eran las estructuras sociales? Estos patrones, ¿no? Que habíamos dicho que se mantienen medio estables en el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que son un tipo particular de estructuras sociales. ¿Y qué contienen estas estructuras sociales? ¿Ya? Entonces, incluso capaz que poniéndolo de forma simbólica va a entenderse mejor. Entonces, vamos a decir que las estructuras económicas, ¿sí?, son un conjunto, ¿de acuerdo?, en donde se van a unir, ¿ya? ¿Qué nomás se va a unir en este conjunto? El modo de producción, ¿de acuerdo? Entonces, en las estructuras económicas hay varios modos de producción. ¿Ya? ¿Eso qué significa, colega? Significa unión. ¿Ya? K es un subíndice, K igual 1 hasta n si quieren. Entonces vamos a unir varios modos de producción. ¿Qué más? Vamos a unir varias formas de distribución, varias formas de circulación, varias formas de consumo, varias formas de reproducción económica. Y todo en dialéctica, de forma dialéctica. ¿Ya? Otra forma de ver esto es con un gráfico. Ya voy a hacer aquí el gráfico. Entonces hagan de cuenta que tienen la producción, ¿no? Entonces tienen la producción, dentro de la producción hay un modo de producción. Hay una forma de interacción. ¿Qué? Modo de producción que tenían. Relaciones sociales de producción, fuerzas productivas. Y no hay que olvidar que las fuerzas productivas tienen relaciones sociales, fuerza de trabajo y medios de producción. ¿Ya? Entonces el modo de producción te dice cómo se va a combinar todo esto en la producción. Y luego, esto puede ser no solamente de un tipo. En una sociedad, ¿cuántas formas de producir hay? Varias. En la misma sociedad puedes tener capitalistas y trabajadores por cuenta propia.
Pronaca y Don Chicho, que se dedica a vender pollos, digamos. Entonces puedes tener, esta es, digamos, producción 1. Puedes tener una producción 2, ¿sí? Esto es 1. Puedes tener un modo de producción 2, ¿de acuerdo? Con relaciones sociales de producción 2, fuerzas productivas 2, fuerza de trabajo 2, medios de producción 2, ¿ya? Entonces, como que puedes tener varias formas de producir, ¿de acuerdo? Varios modos de producción. Estos varios modos de producción, ¿con qué van a interactuar? ¿Y qué reglas van a poner? Van a poner reglas a lo que sigue. Entonces, ¿qué pasa? Este modo de producción va a generar su propia distribución, circulación, consumo, ¿sí? Distribución, circulación, consumo 1 si quieren, 1. Y lo mismo, este otro modo de producción va a generar su propia distribución, circulación, consumo, 2. Y la reproducción sería repetirlo. Reproducción 1, reproducción 2. Entonces la idea, ¿no? Entonces resulta ser que en una sociedad, ¿qué tienes? Varias formas de producir. Y cada forma de producir pone reglas a la distribución, circulación, consumo y a la reproducción. Y en la sociedad, ¿qué más va a pasar? Que todos estos procesos no están aislados, sino que pueden ir interactuando unos con otros. La distribución que está aquí con la de acá, con la circulación que está acá. Sí me cachan la idea, ¿no? O sea, todo puede terminar interactuando con todo, ¿ya? Ejemplo, Pronaca compite con los pollos de Don Chicho, o de quien diablos esté produciendo pollos criollamente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que tienes los dos tipos de producción y ambos están compitiendo. Pueden competir en el mercado, o incluso pueden competir en la forma de circulación, o incluso uno puede sabotear al otro, ¿ya? O en la forma de consumo, o pueden aliarse. Puede resultar ser que Don Chicho produce pollos de esos baratos y los vende, no sé si en Pronaca o algún centro comercial, y después del centro comercial simplemente les empaca y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí igual tienes otra interacción. Pero ese es el chiste, colegas. A esto le vamos a llamar las estructuras económicas. Si ven que igual se forman patrones, pero son mucho más complicados, ¿ya? Entonces, de todo esto les llamamos, colegas, las estructuras económicas, sino que como a veces da miedo ponerle este nombre, porque ya quien usa este término más o menos está pensando en esta vaina, a veces con cariño esto a veces le llamamos la economía. La economía ecuatoriana. Entonces, cuando uno dice la economía ecuatoriana, ¿sí?, piensa en algo bien básico, ¿no? Algo bien inocente. Pero en realidad, colegas, cuando ustedes usen la palabra la economía, espero que piensen en estructuras económicas, o sea, en esto, ¿ya? Entonces, a veces en los debates pasa que alguien dice la economía ecuatoriana está en crisis. Dos opciones. El que está hablando por hablar y dice la economía sin una idea clara, o está pensando en esto. ¿Ya? Pues cuando me escuchan hablar a mí, por ejemplo, yo estoy pensando en esto, sino que obviamente no voy a decir esto porque la gente tocaría explicarle 49 conceptos previos. Entonces está un poco difícil, ¿ya? Pero este es más o menos el equivalente, ¿no? La economía. Ok, colegas, me va a acelerar un poco el ritmo para ver si vamos acabando. Listo. Ahora, la economía no es lo único que existe en una sociedad, o las estructuras económicas. Aparte de las estructuras económicas, hay cultura, hay ideas. Aparte de esto hay religión, hay el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, a todas las otras estructuras que no son económicas, no están aquí, les vamos a llamar superestructuras. ¿Ya? Pues, ¿cuáles son las superestructuras? ¿Ya? Es fácil. Son todas las estructuras sociales que no son estructuras económicas. O sea, no son estructuras que están aquí. Pues ahí puede ir el Estado, pueden ir las leyes, las creencias, la religión, etc. ¿Sí? La cultura, todo lo demás. ¿Ya? Que obviamente eso se le deja a las siguientes, a las demás clases sociales, a las demás ciencias sociales, ¿no? Entonces, las demás ciencias sociales, ¿de qué se van a ocupar? Se van a ocupar de entender estas otras áreas que les llamamos las superestructuras. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les llamamos las superestructuras? Verán, piensen que esta cosa que está aquí, las estructuras económicas, les voy a dibujar aquí, ¿ya? Piensen que son la base material de la sociedad. ¿Qué quiero decir con la base material? Si no existen estructuras económicas, no se crean medios de subsistencia, nos morimos. Entonces, la base material, ¿ya? En cambio, las superestructuras son como lo que se pone por encima de la base material. Es como un edificio. Si el edificio no tiene la planta baja, el edificio se cae. Entonces, este de aquí provee la base material, si quieren, ¿sí? Y sobre todo la subsistencia. Si no produces, no consumes. Si no consumes, no produces, no sobrevives.
Entonces te dan la base material y luego tienes lo que está por encima, que es las superestructuras, ¿ya? Entonces aquí nace una pregunta típica de la economía política: ¿cuál es más importante, las estructuras económicas o las superestructuras? Pues uno podría decir a priori, creo que las estructuras económicas son más importantes porque dan la base material, pero en realidad lo que pasa es que entre estas dos hay interacciones dialécticas, y si hay interacciones dialécticas significa que no se sabe cuál es más importante y cuál no. Porque ¿qué era una interacción dialéctica? ¿Se acuerdan que había esto? No, interacción recíproca. ¿Qué significa? El uno interactúa con el otro y no hay inicio, no hay fin. Ejemplo, digamos que la economía, las estructuras económicas están tan mal, alguno de estos pasos falló y empieza a descalabrarse todo. La política falla, el Estado no tiene recursos, hay problemas. Pero ¿qué pasa si en cambio tienes un gobernante o algunos gobernantes irresponsables que hacen lo que les da la gana con las estructuras económicas? Igual van a fallar. Entonces, ¿qué pasa? Que ambos dependen mutuamente. Es como en un edificio. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es el piso más importante? Depende de las circunstancias, depende del momento, depende de qué estés analizando. Entonces no hay como decir que el uno es más importante que el otro. Simplemente depende. Entonces cachen que a este patrón tocaría agregar el Estado. Entonces les queda una red bestia, ¿sí? Que algún día espero poder hacer yo mismo, porque no he encontrado en otro lado. Pero ya creo que están cachando la idea. Sigamos. Definición 50. Entonces, notan que aquí tienen dos tipos de estructuras sociales: estructuras económicas, superestructuras. Al conjunto que finalmente surge de estas dos y de las interacciones le vamos a llamar formación social. Es el concepto más avanzado que hay de todos. Formación social. Incluso si les pongo en conjuntos van a entender mejor. ¿Qué es la formación social? Vamos a decir que la formación social es el conjunto de estructuras sociales y las interacciones dialécticas. Pero ¿cuáles son las estructuras sociales? Son las estructuras económicas, las superestructuras, ¿de acuerdo? Y las interacciones dialécticas. O sea, la formación social es lo más cercano que tenemos, el concepto más cercano que tenemos a todo, ¿sí? O sea, la formación social tiene estructuras económicas, y las estructuras económicas sabemos que tienen modos de producción, distribución, circulación, consumo, distribución, consumo, reproducción. Y sabemos que todo lo que está atrás, ¿sí? Y a la vez, la formación social tiene superestructuras, y las superestructuras sabemos que son todas las estructuras no económicas, ¿de acuerdo? Entonces este es el concepto común. Entonces si quisiera aportarme maldito, podría decirles: examen, una hoja en blanco, papel ministro, o si quieren A3, ¿qué es la formación social? Y explicar todos los conceptos previos. Entonces si cachan que esta es la punta del edificio, entonces tendrías que desarrollar todo hasta el final. Ya vamos terminando, colegas. Finalmente vamos a poner unas características de la formación social, ¿ya? Unas características de la formación social. Pero se dan cuenta, o sea, llegar a este concepto ya es fuerte, ¿no? O sea, son 4 años de trabajo, más o menos casi, y todavía hay huecos que llenar. Así que esto está para largo. Pero bueno, vamos a poner algunas características, colegas, ya para ir cerrando esto. Entonces, una primera característica es que ya, chévere, tiene estas estructuras y aparte está el Estado y todo. Pero puede normalmente suceder que, por ejemplo, en los modos de producción, ¿qué eran los modos de producción? La manera como interactúan fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Esto es aquí. Puede suceder que por ahí tengas un modo de producción particular, ¿ya? Un modo de producción que tenga más poder social que los otros. ¿Se acuerdan qué era el poder social? La capacidad de interactuar y cambiar las estructuras. Entonces, a ese modo de producción que tiene más poder le vamos a llamar modo de producción dominante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el modo de producción dominante? Pues obviamente, como acabo de decir, es el modo de producción con mayor poder social. ¿Sí? Con mayor poder social dentro de la formación social. Entonces, dentro de esta barbaridad que hemos llamado formación social, que tiene todo, bueno, casi todo, faltan detalles, pero bueno, casi todo, el modo de producción que tenga más poder, ¿sí?, le vamos a llamar modo de producción dominante, ¿ya? Entonces, ¿qué características va a cumplir este modo de producción dominante? Por lo general, este modo de producción dominante va a poner algunas condiciones, va a poner ciertos límites a los demás modos de producción, ¿sí? Entonces va a poner límites. Por ejemplo, Pronaca, una bestia dentro del mercado de producción de carnes,
va a poner límites a los otros productores de carnes no capitalistas. Es obvio, o sea, no hay a dónde ir. Tiene más poder. ¿Ya? Eso por un lado, entonces les pone límites. Y ahí vemos que es clarito el concepto de poder social. O sea, pone límites y no deja, por ejemplo, que venda... O sea, anda a ver si es que es factible que un productor local ponga productos en la percha de un supermaxi. ¡Qué duro! ¿Por qué? Porque las perchas están dominadas por los grandes. Entonces tienes un ejemplo clarito. Un modo de producción dominante que limita las posibilidades de actuar a otros modos de producción. Eso por un lado.